Hola, bienvenido nuevamente. Te quería comentar que en esta segunda parte vamos a estar hablando sobre Automatic Reference Counting o ARC, y es importante que sepas cómo se maneja la memoria y que toda esta parte, toda esta explicación la hice en la primera parte del video. Te voy a dejar el link acá abajo en la descripción donde puedas ir a ver en caso que no conozcas cómo funciona. Porque para entrar en este tema de Automatic Reference Counting es bastante importante saber estos conceptos básicos y tener una idea de cómo funciona internamente. Entonces, ya dicho esto, entonces vamos a comenzar con la explicación. Como te comenté inicialmente, el manejo de memoria es un tema bastante tedioso, es un tema bastante, de hecho, interesante de saber cómo funciona internamente, porque de esta forma reduces bastante la posibilidad de que puedas crear lo que llamamos memory leaks o retain cycles. Entonces, es bastante importante de que sepas cómo funciona para evitar estas fugas de memoria. Entonces, para darte una introducción a Automatic Reference Counting o ARC, seguramente ya los has escuchado. Es un sistema prácticamente que tiene Swift incorporado, donde nos permite que a medida que se vayan creando estas instancias que te comentaba hace un momento en memoria, y ya no, hay algunas de estas instancias que de repente ya se eliminó la pantalla o ya no se necesitan más. Y este sistema ARC lo que hace es como que viene a buscar o a darse cuenta, está muy pendiente de todas estas referencias que ya no se están utilizando y las elimina de memoria. Esto lo que hace es que yo, a medida que vaya navegando en la aplicación, a pesar de que se van creando muchísimas instancias de diferentes objetos, entonces, o diferentes objetos, mejor dicho, entonces ella se encarga de limpiarlo y hacer de que no haya un desborde de memoria y no se cierre la aplicación. Entonces, viendo aquí, de todas maneras te dejo el concepto, te dejo como una información un poco más clara, en caso de que todavía tengas dificultades. Y quería volver a este primer ejemplo que te mostré, donde creábamos la instancia de la clase, y al ser una clase estábamos hablando sobre reference types. Entonces, el ARC. El ARC va a tomar, lo que hace es que, dependiendo de la cantidad de instancias que apunten a la misma referencia en memoria, va a ser un conteo de estas referencias. Poniéndote el ejemplo nuevamente del spreadsheet que compartes por correo, cuando las personas se van conectando, tú puedes ver qué personas están conectadas viendo el documento. Y allí, digamos que tú, siendo ARC, pudieras ver de alguna forma cuántas personas están conectadas, ¿sí? O sea, cuántas personas están apuntando a esa misma instancia de tu documento. Entonces, viendo el mismo ejemplo, fíjate que tenemos la clase example con su atributo age, y tenemos la instancia y la copia de la instancia. La instancia vendría siendo value A y value B vendría siendo esa copia, pero que al tratarse de la misma referencia en memoria, fíjate que por eso acá le colocamos el value B y el value A apuntando al mismo 22, que vendría siendo la referencia en memoria 0x038. Entonces, fíjate que aquí en esta parte de abajo dice count 2. ¿Y qué es eso count 2? Resulta que todos los atributos que se crean por defecto dentro de una clase son strong. Y strong, te lo voy a estar explicando en un momento qué es strong, pero el ARC lo que va a hacer es solamente validar que las diferentes instancias que estén apuntando esa referencia en memoria sean strong. En caso que sean strong, lo que hace es sumarle uno, o referencias fuertes, mejor dicho. Entonces, en este caso, como value B y value A ambas son strong, a pesar de que aquí donde dice var value A no dice por ningún lado que es strong, ella por defecto es strong. Y en un momento te voy a explicar esos conceptos. Entonces, ¿qué sucede? Que como tiene dos instancias apuntando a la misma referencia en memoria,
dice que son 2. Pero ¿qué sucede cuando yo tomo ese value A, por ejemplo, que era la referencia principal, y le digo que es igual nil? Cuando le digo nil, bueno, naturalmente lo que hace es quitarme la referencia principal que tenía, pero fíjate que la referencia de value B todavía está apuntando, mejor dicho, la instancia de value B todavía está apuntando a la misma referencia. Entonces, ¿qué sucede si yo coloco que ahora value B, que vendría siendo esa copia, le digo que es nil? Entonces, el ARC lo que hace es validar, epa, ya no hay nadie que esté apuntando a esta referencia en memoria, o sea, no hay nadie que sea strong apuntando a esta referencia en memoria y decide eliminar todo lo que estaba guardado en memoria, al menos de esa instancia, y liberó el espacio. Esto lo que me va a permitir más adelante es que si se siguen creando objetos, bueno, se van almacenando también en memoria, pero ya ARC, imagínate que es como un robot limpiador que va validando como que donde ya no se está utilizando una instancia y se encarga de eliminarla. Entonces, a continuación, vamos a ver cómo funciona esto en la práctica nuevamente en el mismo ejemplo que te estaba mostrando hace un momento. Para entender que la memoria ya se liberó, vamos a estar haciendo uso de init, y este es llamado las veces que el objeto o la instancia de la clase a la que pertenece fue removida de memoria. Entonces, cada clase tiene por defecto, puedes utilizar este init, que lo que hace es agarrar lo que escribas dentro de él, se va a imprimir o te va a dar algún tipo de información diciendo de que la instancia que existía de esa clase ya se va a liberar de memoria. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que tenemos ahora el mismo ejemplo de hace un momento. La diferencia es que como yo le voy a decir que estas variables en un punto van a ser nulas, yo necesito decirle que son opcionales. Entonces, lo que voy a hacer es compilar la aplicación y lo que quiero mostrarte aquí es lo siguiente. Voy a darle aquí siguiente y fíjate lo mismo que te comentaba hace un rato. Tenemos value A, vamos a darle acá, ya tiene una instancia, aquí está, la instancia es D20, termina en D20 y cuando genero la siguiente, entonces como es la misma, si mantiene la misma referencia en memoria. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Ya te lo mostré anteriormente. Si le doy siguiente, él va a cambiar las dos automáticamente porque estamos hablando de los reference count, perdón, de los reference type. ¿Qué sucede? Que ahora yo tengo dos instancias y es lo que sucedía hace un rato. Te muestro acá. Él tiene dos instancias apuntando a la misma referencia en memoria. Entonces yo voy a darle continuar y él va a agarrar la primera que vendría siendo esta y la va a colocar como nulo y cuando le dé siguiente va a colocar la segunda como nulo. Como ya no se está utilizando porque las dos instancias que estaban apuntando esa referencia en memoria fueron eliminadas o puestas en nil en este caso, fíjate que se imprime lo que yo puse dentro del init. El init, como te dije hace un momento, se dispara automáticamente cuando ese objeto, cuando esa instancia, en este caso la clase classExample, dejó de ser utilizada. Y esto lo que me dice a mí es que ya dejó de ser utilizada en memoria. De hecho, una forma en la que puedes validar de que no estés teniendo una fuga de memoria o vendría siendo un retain cycle, que en un momento te lo voy a explicar, pudiera ser que en la clase que estés utilizando donde tú sospeches, puedes ponerle el init y de esta forma te vas a dar cuenta de que realmente está siendo, o mejor dicho, está siendo borrada de memoria porque ya no se está utilizando más. Entonces, fíjate que la instancia tenía una copia y al tanto la original como la copia decirle que ya no va a estar nada, entonces lo eliminó y por eso imprimí esto aquí. Entonces, dicho esto, lo que vamos a hacer es ver un ejemplo un poco más complejo que se suele dar muchísimo en el desarrollo. Y lo que te quiero explicar es cuando ARC no tiene la capacidad de poder eliminar de memoria
un objeto. Cuando suceden ciertas cosas que ya te voy a estar explicando, él como que no tiene esa capacidad de venir y decir, mira, ya no se está utilizando, elimina. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Entonces, aquí vamos a poner un ejemplo un poco más complejo. Tenemos dos clases, una que se llama dog y otra que se llama owner. Si te fijas, tenemos un atributo en cada una de ellas que se apunta una con otra. Es decir, la clase dog tiene un atributo llamado owner, el cual apunta a la clase owner. Y la clase owner tiene un atributo llamado dog que apunta a la clase dog. Entonces, ¿cuál es el inconveniente que tiene este tipo de situaciones? Entonces vamos a generar acá dos atributos que son de tipo, una de tipo dog y una de tipo owner. La de dog se llama dog instance y owner instance. Entonces, a continuación, vamos a generar una instancia de esas de la clase dog y una instancia de la clase owner. Si te fijas en los atributos que se le pusieron como owner y dog, fíjate que dice nil. Y dice nil porque si te fijas en aquí donde está el atributo creado, fíjate que dice que puede ser opcional. Por lo tanto, yo cuando creo la instancia puedo decirle que sea nil porque no me lo está solicitando. Sin embargo, te quería mostrar acá que cuando se genera esa instancia, te quiero mostrar aquí de una forma gráfica cómo va el conteo del ARC que te comenté hace un momento. Entonces, tenemos la instancia doc_instance, el cual es una instancia de una clase. Al ser una clase, entonces es un reference type y es un strong reference. Entonces, por lo tanto, el count, fíjate que dice igual a 1. Y dentro, fíjate que tiene dos referencias de memoria, una 38 y una 39, respectivamente. A continuación, lo que vamos a hacer es decirle ahora que esos atributos que le pusimos como nil inicialmente, ahora va a tener la instancia de cada uno de ellos. Es decir, que el dog instance .owner va a tener el owner instance y el owner instance.dog va a tener el dog instance. Es decir, que ese valor que se le puso aquí, que es nil y nil, hablo de owner y dog, ahora sí tienen un valor. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que cuando eso sucede, lo que pasa automáticamente es que ahora tenemos el conteo llegó a 2. ¿Y por qué llegó a 2? Porque si te fijas aquí, donde en la clase dog, el owner y en la clase owner, el dog, ambas son strong. Y realmente no ves que son strong, pero ya te voy a explicar esa parte de strong que es un poco, que se sobreentiende, pero ya te voy a explicar qué es esa parte. Entonces, al ser strong, recuerda que el ARC cuenta únicamente las referencias strong. Entonces, tenemos una primera instancia que vendría siendo esta de acá del dog instance, que fue la primera que se creó aquí arriba. Y luego tenemos la otra referencia strong, es la que apunta de owner hacia el dog. Entonces, fíjate que ahí se le colocan las flechas porque una apunta a la otra de forma strong. Entonces, es un strong reference. Entonces, ¿qué hacemos? Supongamos que ahora yo le voy a decir que ambas instancias, como te mostré hace un momento en el ejemplo anterior, ambas instancias las voy a colocar como nil. Pero, ¿qué sucede cuando coloco las instancias como nil? Entonces, lo que va a suceder es que ahora el conteo dice que cada una ahora tiene una referencia strong. Y tú te preguntas, ¿por qué todavía sigue una referencia si le dije que eran nil? Bueno, el problema está que aquí, donde se crearon las referencias, donde una apunta a la otra, se crearon esas referencias strong y ARC no tiene la capacidad de poder venir a limpiarlas cuando le digo que es nil, porque yo tengo que decirle que cuando se creen esos atributos que apunta uno al otro, yo tengo que decirle que tenga otro tipo de referencia, que no sea strong, porque el strong lo que hace es que lo que hace es sumarle uno al conteo, al ARC. Entonces, ¿qué tenemos acá? Cuando esto sucede,
a esto se le llama retain cycle o strong reference cycle. Más que todo se le llama retain cycle. El retain cycle es exactamente lo que acabas de ver. Son dos instancias que se apuntan una a la otra, pero ARC no tiene la capacidad de poder venir a limpiarlo. Y como no tiene la capacidad de venir a limpiarlo, entonces se queda en memoria. ¿Recuerdas en el primer video donde te explicaba de cuáles eran estos problemas de memoria que habían unas instancias o unas referencias de memoria que eran huérfanas? Es exactamente esto que sucedió. Allí tú puedes, de repente estabas en una pantalla B y te regresaste a la A y sucedió eso. Se muere el controller, pero la referencia donde estaban estas dos instancias se queda. Y si tú entras 10 veces a esa pantalla y vas y viene y vas y viene, la memoria va como que se va utilizando y cada vez le va quedando menos espacio. Llega un momento donde ya no queda más espacio en memoria porque te la consumiste completa y va a depender también del tamaño de la instancia, porque cada instancia, dependiendo si es un listado de un montón de información, bueno, tiene mucho más peso y esto lo que te va a causar es un memory leak. Y es que naturalmente lo que hace es que la aplicación se cierra porque sencillamente no tienes donde más guardar información en la memoria. El reference cycle se llama así porque fíjate en la gráfica que tienes aquí y que de hecho es el ejemplo que tenemos nosotros. El doc instance, que vendría siendo la variable que tiene la instancia, está apuntando con una referencia strong a owner instance. Entonces, owner instance también está apuntando a él. Fíjate que en este caso se está creando un círculo y por eso de hecho se llama retain cycle, es por eso. Es un círculo que se crea porque se apuntan una a la otra. Y el retain es porque cuando se crea cuando se crea la referencia en memoria, él está reteniendo el valor allí y se queda retenido porque no tiene la capacidad. ARC, en este caso, es como que el robot que te dije hace un momento que venía y limpiaba, él no tiene la capacidad de limpiar ese tipo de memoria. O sea, cuando está en esas situaciones, él no tiene la capacidad de limpiarlo. Te preguntarás, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué sucede cuando sucede esto que te acabo de mostrar? Quedó la memoria utilizada y de paso quizás ya te fuiste de la pantalla, saliste y quedó ese espacio allí. Entonces la solución para esto es utilizar weak o unknown y te explico lo que es cada uno de ellos a continuación. Te voy a dejar los conceptos acá, pero igual te voy a dar una explicación. ¿Qué sucede? Que esta primera que vemos acá de strong, que es la que te vengo comentando hace rato, cuando tú generas una variable, automáticamente esta variable es strong. Entonces, ¿qué sucede? Que ARC, cuando alguna referencia que se guarda en memoria es strong, él le cuenta 1. Entonces, lo que está sucediendo en el momento es que ambas son strong y ARC no tiene la capacidad de eliminarlo. Entonces, para eso vamos a utilizar weak. ¿Y qué es weak? Resulta que weak lo que hace es que, primero, al ser una referencia weak, ARC no lo toma en cuenta o sea, no le suma 1 a ese contador que tiene internamente. ¿Y por qué? Bueno, porque recuerda que él solo tiene la capacidad de las strong y al de ser weak, él ni siquiera, pueden haber 10 referencias a eso, pero él siempre le va a contar realmente al que sea strong. Por lo tanto, al decirle que sea weak, ese contador no lo suma, no le suma 1 y obviamente ya, ahorita lo vamos a ver, pero esas referencias ya como que una anula a la otra y ya te lo voy a mostrar. Esta variable, o mejor dicho, este tipo de referencias tiene la particularidad que se pueden utilizar valores opcionales. Y valores opcionales porque en algún punto de cuando se esté haciendo la compilación en tiempo real o en tiempo de ejecución, él puede puede ser nulo en algún momento y al ser nulo y estar apuntando a una referencia no necesariamente va a crashear la aplicación porque era opcional. Entonces, pero ¿qué sucede con el otro tipo de referencia que es unknown? Es muy similar a la weak. Sin embargo, este no permite valores nulos. Y te lo leo literalmente. Al igual que los weak, permite a ARC limpiar la memoria automáticamente,
pero esta no puede tener valores nulos en tiempo de ejecución. Y en un momento lo vamos a revisar también en un ejemplo real. Entonces, volviendo al ejemplo, tenemos acá la variable, la clase dog y la clase owner. Entonces yo voy a tomar cualquiera de ellos, lo voy a tomar y en este caso voy a elegir que sea la clase dog y le voy a decir que el atributo owner sea weak. Fíjate que allí donde dice weak, digamos como que inicialmente, a pesar de que no se veía, ahí decía strong. De hecho, si tratas de ponerle strong no te va a funcionar porque es algo que está implícito allí. Entonces, al colocarle esto weak, fíjate aquí abajo lo que está sucediendo. Ahora la gráfica cambió un poco. ¿Por qué? Esta instancia que se llama dog instance está apuntando no strong, sino weak hacia owner instance. Entonces, owner instance es alguien que está apuntando hacia él y antiguamente tenía 3, pero al decirle weak, él dice, no, es que yo solamente cuento los que son strong. Por lo tanto, cuenta solamente la instancia owner instance que sí es un strong. Y la referencia que está haciendo dog instance a owner instance ya no lo toma en cuenta porque la cancela, digámoslo así, la cancela porque no es strong. Entonces, ¿qué sucede? Supongamos que venimos y le decimos que ahora owner instance va a ser nil. Y mira lo que sucedió. Al decirle a owner instance, que era el de la derecha, que sea nil, él llegó el contador a 0. Pero, ¿qué pasó con todas las flechas que estaban? Yo lo voy a devolver y te voy a mostrar por qué se eliminaron todas. Vamos con la imagen de la derecha. Tiene un contador 1 porque owner instance sí tiene esa referencia 0.39, que es la que se generó acá arriba. Ahora, ella tiene un atributo que apunta hacia la izquierda a dog instance, pero esa sí es una referencia strong. Por lo tanto, por eso que el count de dog instance dice todavía 2, porque tiene una strong que es de owner instance y también tiene una strong que es el del propio de ella. Entonces, cuando yo le digo que va a ser nil, fíjate que owner instance que tiene 1 y como ese único le estoy diciendo que es nil, o sea que la estoy eliminando, ARC dice, mira, ya tú no tienes nada, entonces como ya no hay nada, y tú dirás, no, si hay una, está dog instance está apuntando, pero es weak, y ARC no va a tomar en cuenta a ese weak. Entonces él la elimina. Entonces, cuando la elimina, también elimina la referencia strong hacia dog instance porque sencillamente esa instancia muere y al morir ya no hay nadie que esté apuntando hacia dog instance. Y ahora, ¿qué pasa con esa referencia weak que está apuntando, que es la que está un poco más clara? Bueno, como él está apuntando, pero esa referencia ya no existe y además es una referencia weak que puede ser nulo, por eso te comentaba, entonces lo que va a pasar es que también se elimina y por eso se eliminaron todas y el count llegó a 0, pero la otra quedó todavía count 1. Ahora, ¿qué sucede si a continuación le digo a dog instance que va a ser igual a nil? Ahora, mira lo que sucede. Él llega, como era una única que tenía, la elimina. Entonces, por eso te comentaba, es un concepto que si lo tienes claro, o sea, ya cuando veas la primera parte y veas esta segunda parte y veas, digamos, la explicación completa, llega un momento que lo vas a entender. Puedes ver el video muchas veces si así lo deseas, eh, pero es conveniente saber cómo funciona esto, porque uno de los problemas principales que tenemos cuando desarrollamos la aplicación es que de hecho, hay muchas herramientas que te permiten que cuando una aplicación crashó, que se cerró a un usuario que está en producción, tienes forma de ver las gráficas y las métricas de a cuántas veces se cerró la aplicación. Pero si te pones a ver, sucede mucho cuando no tienes el conocimiento de cómo funciona la memoria y al no hacerle un buen uso, un buen manejo, esta puede causar este tipo de bugs que lo que hacen es que se le cierra la aplicación al usuario. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ver un ejemplo de cómo funciona esto de la misma forma como te la mostré en este ejemplo, pero vamos a hacerlo directamente en Xcode para que veas cómo funciona. Te voy a estar mostrando unas cosas
adicionales, cómo puedes detectar cuándo sucede. Entonces vamos a ello. Pauso la explicación para recordarte que si te está gustando el video, puedas darle like y suscribirte. Considera suscribirte si te están pareciendo interesantes los videos. Te recuerdo también que es una serie de diferentes videos que te recomiendo que en caso que no hayas visto los anteriores, puedas ir y revisarlos y de manera que puedas entender el 100% del contenido. Entonces vamos a continuar con la explicación. Entonces, para continuar con el ejemplo, ahora esta vez un ejemplo real, fíjate que tengo exactamente lo mismo que te mostré allá en la presentación. Tengo una clase llamada dog, una owner y aquí tiene sus atributos. A cada una, para saber, como te expliqué hace un momento, cómo saber cuándo se eliminaba la referencia que estaba en memoria, se le agregó el init aquí y vamos a colocar aquí dog de initialized y aquí igual owner de initialized. Realmente lo que va a hacer es que va a eliminar lo que está en memoria. Entonces, vamos a continuación a esta parte de aquí. Bueno, aquí lo que hice fue se generaron estas dos variables, las cuales son del tipo dog y del tipo owner, no tienen un valor por defecto. Y vamos a compilar la aplicación. Entonces, vamos a ir a medida que vaya corriendo la aplicación, te voy a ir mostrando acá qué es lo que está sucediendo. Fíjate que lo primero que quiero mostrarte es que si abro self, ahora como yo tengo dos propiedades acá arriba, estos dos nuevos atributos, ahora él está dentro del view controller. Entonces fíjate que view controller también tiene su referencia. Mira, termina en 8v0 y tiene estas dos instancias. Fíjate que ambas son nil en este momento. Ahora, ¿qué pasa cuando yo le doy siguiente? Si le doy siguiente, lo que quiere decir es que esta instancia, ahora se instanció esta clase y este señor tiene esa instancia. Y por eso acá ahora tiene 150. Y ahora le voy a dar siguiente y esta owner instance, fíjate que como no es una copia, esta sí es una instancia diferente, tiene una referencia diferente también. Y vamos a hacer el cruce de ambos, el owner con el owner y el dog con el dog. Y si hago lo mismo con este, tengo que el name, aquí está el name del owner y el dog, mira lo que va a pasar acá. Si me vengo a ver este owner, es este mismo que está aquí, mira, de 0. Y el dog que termina en 150, mira, es esta que está aquí, dog 150. O sea que en ese momento está una apuntando a la otra como te comenté. Bien, ¿qué va a pasar? Que yo ahora le voy a decir continuar y le voy a volver a decir continuar. ¿Recuerdas el ejemplo que cuando ambas instancias llegan, se ponen nil, en teoría debería ejecutarse de init? Fíjate que no lo está haciendo. Yo vine acá, él le puse las dos variables nil y nunca ejecutó ni cuando se eliminó este, ni cuando se eliminó este. ¿Por qué? Retain cycle. Entonces, te voy a mostrar una forma de cómo podemos detectar en una forma bastante visual de cuándo se generan este tipo de retain cycle. Le voy a dar aquí play solamente para que termine y voy a abrir, para resolver ese problema, lo que vamos a hacer es abrir el instrument. El instrument lo puedes abrir con la combinación de teclas Command I. Y en cuando te aparezca, le vas a seleccionar esta opción que se llama Leaks. ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que quiero es mostrarte de una forma aquí gráfica y bastante práctica cómo se va compilando la aplicación y en ese momento validar si alguno de sus instancias no están pudiendo ser eliminadas. Entonces, para esto, lo que voy a hacer es presionar este botoncito que está acá de start, de grabar. Y lo que hace es que, fíjate que aquí se lanza el simulador y empieza una serie de operaciones que está haciendo acá. Y fíjate que aquí dice allocations, pero aquí abajo dice leaks. Entonces yo me voy a mover para esta opción leaks y fíjate que aquí me apareció una X roja indicándome que algo sucedió. Cuando yo me muevo hacia él, fíjate que
si me vengo aquí, me dice cuáles son los objetos que están generando el memory, el memory leak, no, el retain cycle en este caso. Entonces, fíjate que aquí están las referencias de memoria de cada uno de ellos. Entonces, seleccionando uno de ellos, yo puedo venir aquí donde dice leaks y seleccionar este cycles and routes. Y fíjate que te muestra el conflicto que están teniendo estos dos objetos. Fíjate que es la clase dog con la clase owner. Y aquí dice el nombre del atributo. El atributo que apunta de owner hacia dog es dog. Y el otro es owner. Fíjate que aquí está la representación de lo que es un retain cycle, que es el que te vengo comentando hace un momento. Entonces, ya sabemos por qué está sucediendo. Solo te quería mostrar acá con esta herramienta que presionando este botón acá puedes como que de alguna forma debuguear, puedes ir a enterarte de realmente esto, porque es un ejemplo muy básico y es un único controller, pero cuando tenemos una aplicación que tiene muchos controllers, tú puedes ir navegando en la aplicación y también puedes ir revisando cómo se va comportando esto, y si en algún punto dice que aparece una X roja como acá, quiere decir que tienes una fuga de memoria allí. Entonces, para resolver el problema, como te comenté hace un momento, vamos a tomar cualquiera de estos dos y le vamos a decir a uno de sus atributos que sean una referencia que sea weak. Entonces, recuerda que el problema que teníamos con los unknown es que no puede ser un valor opcional. O de hecho, sí pudiera ser opcional, pero tienes que estar 100% seguro que al momento de que vayas a utilizar el unknown, en ese momento el valor, a pesar de ser opcional, tenga un valor, porque si es nulo, va a fallar la aplicación. Entonces vamos a volver a compilar aquí, vamos a volver a compilar la aplicación y vamos a ver ahora que cambiándole este weak al atributo owner dentro de dog, lo que va a pasar aquí es que ahora sí va a tener la capacidad de venir y limpiarlo. Entonces vamos a llegarnos hasta allá, se ejecuta eso, fíjate que el owner de initialize y el otro también. De esta forma prácticamente ya se le dijo que al ser weak no hace, el ARC sí tiene la posibilidad de eliminarlo y por eso lo hace sin problemas. Entonces de esta forma te muestro cómo se generan los retain cycles, también cómo puedes ver de una forma gráfica dónde están ocurriendo y también saber a quién le está ocurriendo. Espero que hayas estado siguiendo los videos. Como te comenté hace un momento, si no estás entendiendo porque pueda ser complejo, trata de ver el video muchas veces, de manera que de esta forma sí puedas entender cada una de las cosas. Y otra cosa, si tienes alguna pregunta, alguna duda adicional de lo que hemos visto hasta el momento, no dudes en dejarlo en los comentarios, coméntamelo por allí y te estaré respondiendo y espero poder resolver tus dudas. De esta forma llegamos al final de esta segunda parte. En el próximo video vamos a estar viendo otra forma diferente de cómo se generan estos retain cycles, que de hecho es una de las formas más comunes, que es con los closures. Ahí te estaré explicando brevemente qué son los closures, pero me voy a estar enfocando más en cómo se generan los retain cycles utilizándolos. Nos vemos en la próxima parte.